Las letras de Héroes del Silencio, aparte de ser enigmáticas y misteriosas, son el mayor secreto de la banda, por su dificultad de descifrar o buscar un significado. Por otro lado tenemos el debate de sus canciones, ya que es totalmente relativo debido a que cada álbum tiene un estilo distinto al otro, y todas las canciones fueron máximamente bien creadas. Pero escuchemos la opinión de Antonio Cardiel con respecto a las letras y a la música de Héroes. Sí, sí. Enrique, claro, yo lo pude entrevistar y al final, pues no sé, te quería preguntar por las letras de las canciones, lógicamente, cuando si hubiera podido entrevistarlo hubiera hablado de este tema, pero yo estoy convencido de que nunca lo va a revelar, nunca lo ha hecho, nunca ha dicho, esto quiere decir tal y estaba escrito para tal. Nunca lo ha hecho y yo creo que a mí tampoco me lo hubiera dicho, porque uno de los misterios precisamente de las letras quedan siempre un poco en definición, en la incertidumbre. Sí, en cierto modo, la manera de escribir de Enrique rayaba muchas veces el surrealismo. Utilizaba palabras que le llamaban la atención, hacía frases un poco al azar. Mira, yo cuando me planteo el tema de las letras del libro, de Héroes de Silencio y comentaron en el libro, por un lado digo, tengo que hablar con Enrique a ver qué me quiere contar. No hablé con él. Estoy seguro que no me hubiera contado prácticamente nada de las letras porque no era su estilo, nunca lo ha sido. Que sabían componer muy bien. Quiero decir, tienes tesón, tienes talento, pero no hace falta tener una canción que funcione. Y ahí están los arpegios de guitarra de Juan, que eran como un material base que era de una calidad excepcional. Yo recuerdo una cinta que trajo mi hermano en el año 88 a casa. Mira, te voy a poner una cinta de arpegios que ha grabado Juan en la Plaza Salamero. Ponla, ponla. Ponía la cinta y un arpegio, 20, 30 segundos, 2, 3, 20 arpegios, maravillosos, increíbles. De ahí salieron La Chispa Adecuada, Morir Todavía, papá, papá. Y dices, bueno, tenéis material para empezar, madre mía. Y tenían material bueno, exactamente, ¿no? Luego, claro, eso hay que traducirlo en canción, en estructura, en cambios, en estribillo, en letra, en voz. De la marinera el trabajo, ¿no? Pero como no les importaba trabajar, de la materia prima que tenían sacaban buenos resultados. Y luego la canción que también me gusta señalar siempre es La Espuma de Venus, porque aparte de que a mí me chifla, es la última canción que componen del último disco, el último corte, la última que graban, la última canción en todos los sentidos, y además demuestra unos horizontes muy abiertos, ¿no? Porque dices, caray, La Espuma de Venus casi suena medio Pink Floyd, medio... No sé si partiendo de ahí hubiera habido una evolución del grupo hacia sonidos más sofisticados, no lo sé, ¿no? ¿Cómo se queda ahí como último elemento compuesto por la banda? Cierra el último disco y es una canción que a mí me da mucho la atención. Es una letra muy erótica, ¿no? Una letra que habla del sexo abiertamente. Cierto, luego también, por ejemplo, dices, en Senderos hay un tema que yo te hablaba de oración, pero Malas Intenciones me parece una delicia. La guitarra de Malas Intenciones es un auténtico prodigio. Ese fraseo de la guitarra de Juan es maravilloso, ¿no? Y no, realmente los discos de Héroes del Silencio, uno te dirá que te gusta el mar, otro dirá que es Senderos, otro que es Espíritu, yo soy de Avalancha, yo soy de tal, yo soy de cual. Y bueno, eso no habla más que de lo bien que hicieron sus canciones y que en cualquiera de ellos tienes 6, 7 canciones magistrales, seguro. Puedes escoger entre 6, 7 canciones magistrales y los rellenos, pues a ver, son rellenos de gran calidad también. Pero si coges las composiciones de Héroes del trío, empiezan con Olvidado y con Héroe de Leyenda. Vaya arranque. Pero luego está La Decadencia, Holograma, La Iguana, no sé qué. Hay una serie de canciones que algunas ni siquiera llegaron a grabar, como El Club del Caos. Bueno, hay 3 o 4 temas así un poco desconocidos y tal. Pero luego entran Pedro y Joaquín, y las siguientes 10 canciones se componen con Mar Adentro, El Mar No Cesa, ¿sabes? El Estanque, es Flor Venenosa, es Agosto. Hay un cambio cualitativo en la composición que yo creo que se debe mucho, no solamente a la conjunción de la nueva base rítmica, claro, una base rítmica que hacen Pedro y antes no había más que, bueno, Enrique tocaba el bajo y cantaba. Ahora entra Joaquín y entra Pedro y de repente las 10 primeras canciones las pones junto a las 10 segundas y el salto de calidad es monumental. Y se debe mucho al criterio musical del bajo de Joaquín, aunque lo diga el hermano. Pero es que las armonías que hacía mi hermano eran muy especiales. Y luego Enrique utilizaba la línea de bajo para hacer las líneas vocales. En vez de seguir la guitarra, que es lo normal, él seguía la línea del bajo que era más simple, en cierto modo, no tan compleja como la de Juan, pero entre las líneas que hacía Joaquín y el seguimiento de esa línea en las melodías vocales es lo que hace que el grupo dé un salto de calidad bastante significativo cuando tú pones las 10 primeras canciones y las 10 segundas, que es cuando entran ellos. Es un tema que yo dejo allí, lo he comentado muy pocas veces porque te digo, parece que estoy poniéndole flores a mi hermano.